Ya, bien. ¿Recuerdan que dentro de lo que ella hablaba decía que era muy importante considerar los hábitos para poder prevenir? ¿Cierto? Y hoy día le vamos a dar harto de nuevo con eso, porque es súper importante. Entonces vamos a hablar acerca de reforzar lo que es la alimentación para cuidar la salud cognitiva, o le puse en verdad un nombre como más amigable, cuidando nuestro cerebro, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver como, con entregarle ciertos nutrientes a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo en general, para que pueda funcionar de forma óptima y que nos ayude, ¿cierto?, a poder entregarle, por ejemplo, vitaminas, minerales, proteínas, etc., para que todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro cerebro funcione de forma adecuada, ¿ya? La idea de esto es poder igual ir conversando, ya hacerlo súper práctico. Yo les voy a entregar información como de repente puede sonar un poco técnica, pero igual voy a tratar de explicarla de forma bien simple, ¿ya? Y con ejemplos vamos a ir hablando igual harto desde alimentos y de cómo poder llevar esto a lo diario, ¿ya? Y vamos a hacer una actividad también. Antes de comenzar, les voy a entregar unos papelitos a todos ustedes y un lapicito. Y vamos a hacer una reflexión. En verdad esto no es una evaluación, no es para criticar ni cuestionar la alimentación de nadie. La idea es poder analizar cómo estamos alimentándonos y ver si es que es necesario quizás agregar, modificar algún grupo de alimentos. ¿Y que nos habla el apetito? También. Siempre es necesario hacer este tipo de evaluaciones, autoevaluaciones, ¿cierto? Con diferentes aspectos de nuestra vida, con nuestros hábitos, y ver quizás en cuál ámbito estamos como más débiles. Gracias. Ya les voy a explicar enseguida cómo va la actividad. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces, la idea es, como les decía, es un ejercicio para conocernos mejor. Y dentro de esta ruedita vamos a encontrar diferentes, bueno, grupos de alimentos y también lo que tiene que ver con la hidratación, que les explicaba que igual íbamos a hablar de eso. Entonces la idea es que pongan aquí sí, no o a veces en cada una de estas como pedacitos de pizza que hay acá, y que pongan, por ejemplo, respecto de las verduras, como sí, no o a veces. Y si quieren poner algún comentario, por ejemplo, poner todos los días o cuál es la que más les gusta, o no como por X razón, también lo pueden poner. Y después, opcionalmente, pueden poner abajo como alguna reflexión respecto de esto, y si quieren lo podemos compartir. No se va a obligar obviamente a nadie a compartirlo, pero puede servir como una forma de explorar cómo es nuestra alimentación. Y cuando vayan terminando me avisan. Yo soy frutero. Y en esta época que además hay frutos tan ricos. Que me aviven, todo bien. Manzana, plátano, sí, plátano a veces. Un yogur, un vaso de leche, frutos secos, sí, a veces. Legumbres a veces. Y hidratación, sí. Frutos 3, sí. Frutos 3 a veces. Una que no. Un no y una de esas. ¿Algún tipo de microalcoholes sin lactosa? ¿Y el queso, la mantequilla? Bueno. Sí. ¿Alguien todavía está anotando? Ahí. No me encantaría. Que la idea es que fuera grande. Pero igual, obviamente ahí vamos a hablar de esto. Ya, muy bien. Entonces, volviendo, ¿quiénes han terminado?
No sé si alguien quiere comentar su reflexión o qué es lo que anotó, y si no podemos hacerlo igual de forma grupal, para que no sientan que estamos como analizando, porque no es la idea. La idea es como que sirva para ustedes mismos. ¿Ya? No sé si alguien quiere compartir. Me cabe la duda si es mensual, diario o en ¿Cómo lo general. consideres de acuerdo a tu alimentación? Porque, por ejemplo, yo como legumbres una vez a la semana. Ya. No es todos los días, pero sí mensualmente como. Claro, podría ser como una Sí. observación ponerla de esa forma. Sí, como digo, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Después vamos a ver cómo sería lo óptimo, digamos, en relación a la frecuencia de los alimentos, pero es más que nada como para ir observando la forma que nos estamos alimentando. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo de forma grupal. Respecto de las frutas, ¿qué fue lo que anotamos? ¿Sí, no o tal vez? Sí. Sí. A veces. O sea, perdón, a veces. Ya, súper. Bueno, después, como decía, vamos a ir explicando cómo se relaciona esto con la salud cerebral, cómo podemos ir mejorando quizás algunas estrategias que nos puedan servir, pero la idea es justamente esa, como analizar y decir, ya, quizás me falta un poquito esto, qué herramientas o qué estrategias puedo utilizar para incluirlo dentro de mi alimentación. Respecto de las verduras, ¿qué fue lo que anotaron? Sí. Sí. Bien, Todos los días. todos los días. Muy bien. Yo puse harta ensalada. Ya, qué rico. Me gusta, y sobre todo en esta época que de repente con el calor nos da muchas ganas de comer sopa o guiso, sino que dan como ganas de comer algo más fresco. Sobre semillas y frutos secos, ¿cómo les fue? Sí. Sí, no, no. A veces. Ya, a veces no son alimentos que quizás todas las personas consuman. Como vamos a ver, igual tienen una función como bien importante en lo que tiene que ver con la salud cognitiva, pero de pronto cuesta quizás empezar a integrar, pero ya cuando uno comienza ya no puede parar. Sobre todo cuando es maní. Hay que ver qué cosa yo. Ya. Yo puse que sí, hace poco aprendí como que tampoco se tienen que consumir en exceso. ¿Ya? Sí. Claro, como todo siempre tiene su cantidad. Lo mismo las frutas, por ejemplo, si bien, claro, son súper beneficiosas, pero también en exceso podría generar un problema. Respecto de la hidratación, ¿qué fue lo que pusieron? Ah, Sí, como sí. mucha. Yo creo que demasiado la estamos mermando un poquito de noche. Leí por ahí un artículo de que el exceso de agüitas tibias que normalmente Ya, como infusión. en la noche uno se levanta muchas veces al baño y deja uno la desvela. Claro. Entonces me estoy como ordenando. Pero por ahí despierto, me van a tomar agüita y como... Claro, es mejor tomar agua durante el día, Claro. cosa de evitar Separado después un orinar en poquito, la sí. noche. Ya, Más buena o menos aclaración. dicen que hasta como a las 8 Sí, es claro, conveniente claro. tomar agua. 7, 8, depende igual Claro. la hora que la persona se acuesta a dormir, pero igual más o menos ese es como el rango. Y también cada persona conoce su organismo, de pronto a veces hay personas que toman agua en las tardes, noche y no se levantan ni una vez a orinar. También hay personas que les pasa eso. Lo otro sería después de las 8 un trago de cinzano, un poco de agua. Con las legumbres, ¿cómo les fue? Bien. Bien. Sí, ya, súper. A veces, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Una o dos veces. Yo intento consumirla en ensaladas. También, Así, ahora sí, en esta época también de repente me pasa que hay gente que me dice, no, yo en el verano no como legumbres porque me da calor, pero claro, hay otras opciones como comerlas en ensalada, hacer hamburguesas con legumbres, y esas preparaciones igual valen o igual cuentan como legumbres. Ya no necesariamente tiene que ser como por corriendo o lentejas con arroz. Con los lácteos, ¿cómo les fue? Yo no consumo nada. ¿Es válido igual? Yo no consumo Yo estoy haciendo yogur de... De pajarito. Sí. Pero ahí hay un lácteo. Una receta. Fermentado. Vamos a hablar de los fermentados también. Ya, bien, qué decir. Por ejemplo, yo tampoco tomo mucho lácteo, pero también tomo queso. Sí, bien nutritivo. ¿Y alguien quiere como compartir la reflexión que hizo con el grupo? Si no quieren, no hay problema. Yo les digo, no se obliga a nada. Yo puedo compartir. Ya. Bueno, yo por problemas de salud me encantaban mucho los frutos secos de vida, ¿Ya? pero ahora no puedo comer nada de eso. Porque tengo divertículos y me infectaron casi un kilo de droga. Están como inflamados. Demasiado. Ya. Entonces, y los lácteos también tengo problemas. Por lo mismo. No sé si. Claro. Pero trato de. De regular ahí los alimentos. Ya, bien. Entonces, ¿sí? Sí, Perdón. yo puse que faltaría incorporar en forma más permanente ¿Ya?
el pescado Ajá. o marisco, porque marisco. No es una auditoría, pero siento que Chile tiene una larga Sí, costa. sí. Hay tanto loco que es pobre. ¿Querías decir algo? O sea, con lo que dijo recién Gabriel, yo no consumo nada del mar, me cuesta muchísimo. Ya. Pero consumo chía y me suplemento con omega 3. Ya. Ese es uno de los nutrientes clave que vamos a conversar igual. No sé si alguien más quiere compartir algo. Algo que a mí, como que me estoy tomando rechaza a la carne y ¿Ya? al pollo. Ya. Entonces estoy tratando de meter cada vez más alguna. Hacer como budín, como tortillas, verdura, etc. Pero como tanto. Vamos a ver cómo vamos a reemplazar esta carne. Vamos a aprenderlo, ¿ya? Yo tengo una alimentación bien variada, entre verdura, fruta, marisco, tomo bastante agua, Ya. pero no consumo arroz, ni fideo, ningún producto blanco, ni pan, pero por un tema de salud. Ya, bien. Cochilluyo, se me olvidó. Sí, Algas, qué rico. Sí. Ya, también productos del mar, aprovechar las algas. Ya, genial. Bueno, todos los alimentos que mencionaron y esas acotaciones que hicieron las vamos a tomar. Y cuando vayamos hablando como de los grupos específicos de alimentos, de nutrientes, los vamos a volver a mencionar. Ahí me voy a sentar ahora porque me duele la espalda, estoy con un problema, o sea, como en verdad en la cadera. Así que voy a estar un rato sentada, me voy a parar, me voy a sentar, me voy a parar. Eso pasa por bailar mucho, Ah, ¿sí? ya. Indiscriminadamente. Ya, me parece. Ya. Entonces, bueno. Un poco aparte de la introducción, ya nuestro cerebro es un órgano que más o menos ocupa como, si pudiéramos pensar en el peso de nuestro cuerpo, es una parte muy pequeña del peso, es como un 2% del peso de todo nuestro cuerpo. Pero en relación a la cantidad de energía que ocupa, es como el 20%, que es como un quinto de todo lo que comemos, se va a nuestro cerebro. Nuestro cerebro normalmente está constantemente funcionando. De alguna manera, hay personas que trabajan mucho con su médico o que estudian, ¿cierto? Y que me dicen, no, he estado estudiando, no sé por qué me da hambre. Que pensar también da hambre porque nuestro cerebro ocupa mucha energía. Y independiente quizás que no estemos como haciendo algo demasiado estricto en temas como de aprendizaje, igual estamos pensando constantemente, ¿cierto? Creando, planificando, etc. Ya nuestro cerebro siempre está funcionando y siempre está ocupando mucha energía. En este momento está funcionando a full y está ocupando quizás toda ahí la reserva que consumimos en el almuerzo, por ejemplo. Entonces es importante saber cómo alimentarlo, cómo alimentar este cerebro, cuáles son los nutrientes más relevantes para esto, ¿ya? Y como dice ahí, la alimentación tiene un impacto directo, ¿cierto?, en cómo funciona, en cómo nos sentimos, en cómo pensamos, cómo está la memoria, etc., ¿ya? Vamos a ir viendo, ¿cierto?, diferentes aspectos de la alimentación. Lo traté de resumir como en grupos de alimentos porque igual es un tema como bien denso, muy interesante, pero muy denso. Entonces lo centré en algo práctico, ¿ya? Pero igual en el proceso lo fui mencionando algunas cositas. Y todo esto influye, como decía, en la memoria, por ejemplo, en el estado de ánimo, en otros aspectos del sistema nervioso, que es, por ejemplo, la sensibilidad ya de nuestras manos, de nuestros pies. De repente, si hay alguna vitamina que falta, se produce más calambres o en las extremidades se adormecen. Entonces, es importante siempre cuidar eso. Lo mismo la concentración, ¿ya? Entonces, voy a mencionarles como algunos nutrientes clave, ¿ya? Primero, comenzar con la hidratación. Súper importante. Ya la hidratación, tomar agüita, ¿cierto? Porque es importante en general, bueno, siempre el tema de tomar agua es algo complejo, ¿ya? Yo de repente hablo con personas y es mucho más fácil quizás, no sé, empezar a hacer ejercicio, empezar a cambiar la alimentación, agregar frutas, agregar verduras, qué sé yo, pero el agua queda como un poco en segundo plano, porque uno dice, no tengo sed, no tomo agua, ¿cierto? Pero finalmente igual el cuerpo necesita agua para poder funcionar. Entonces, en general pasa que en personas mayores tiende a haber aún menos sensación de sed. Entonces, al haber menos sensación de sed, tomamos menos agua, ¿cierto? Y por eso es importante, más quizás que esperar a que nos dé sed, tener un hábito constante, ¿cierto? De decir, quizás necesito tal cantidad de agua al día, a veces sirve andar con una botellita, o sirve tener recordatorios visuales, una alarma en el teléfono, o en el refrigerador, de repente vasitos de agua, ir marcando cuántos vasitos he tomado en el día, para poder saber cuánto llevo y cuánto me falta, y así cubrir lo que necesito en el día, ¿ya? Más o menos, ¿cuánta agüita toman en el día? Como para considerarlo. Yo tomo 2 litros. Ya, súper. Sobre todo los días de calor.
Pero esa agua considerando como el tecito, como... Ya. Vamos a hablar como cuáles serían los líquidos en el fondo que se consideran. Yo tengo un tema, si no tomo la verdad, no tomo mucha agua, o sea, tomo té, agua de hierbas, pero así como agua sola. Agua de sabores. Sí, agua con sabores, sí, pero no así como... Como agua pura. Agua pura. Tiene que ser agua pura. Claro, El agua pero de por hierba es ejemplo- distinta al agua con sabor. La persona debe tomar agua pura. Yo tomo entre 2,5 a 3 litros diarios. Independiente que sea de la llave o de esa. Claro, puede ser, por Hervida. ejemplo, agua mineral, agua Sí. hervida, puede ser agua de la llave, agua purificada. Las aguas saborizadas, naturalmente, por ejemplo, con rodajas de pepino, con rodajas de, no sé, sandía, pomelo, etcétera, igual cuentan como hidratación. Y, por ejemplo, las aguas de hierba que no sean diuréticas y que no tengan ni azúcar ni endulzante también cuentan como hidratación. Por ejemplo, un agüita de manzanilla puede servir como hidratación, pero quizás no un agua de muy rebuscado, pero por ejemplo de apio, de ortiga, que son diuréticos, ¿cierto? Lo que hacen es eliminar líquido y finalmente no nos sirve como hidratación. Pero todas las otras agüitas sirven. Por ejemplo, lo que es té, café, tampoco suma dentro de la hidratación porque también tienen una acción diurética y además son estimuladores del sistema nervioso, entonces tienen como otras funciones dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero dentro de la hidratación eso es lo que se cuenta. De pronto puede ser una buena estrategia si te gustan las agüitas como cocidas, tomar alguna infusión, no tan cargada, y infusiones que tengan también como algún efecto pensando, no sé, en tus necesidades, ¿cierto? Que no tenga ni azúcar ni dulce y puede servir como hidratación. Yo lo que hago, me cuesta tomar agua. Ya. Siempre toda la vida me ha gustado, pero me esfuerzo. Intento llegar a los 2-3 litros. Ya. Y lo que hago, por ejemplo, en el trabajo, tengo estos como, ¿cómo se llama? Un vaso, Ya. botella como de metal, Ajá, grande, ya. que lo tengo siempre al lado mío, porque yo estoy haciendo cosas y Como por recordatorio. inercia, Claro. estoy tomando. Ujú. Y en mi casa lo mismo, si estoy en el compu, estoy cocinando, tengo una botella o un vaso porque yo sé que de repente me voy a dar vuelta y voy a tomar. Y así Claro. como que me obligo a tomar. Ujú. Sí, eso ayuda mucho tener botella. Yo, sí, bueno, ahora estoy con una botella pequeña, pero esta es como la extra. Pero siempre tengo una botella de 1 litro y trato de tomarme una en la mañana antes del almuerzo y la otra después del almuerzo. Sí. Entonces yo sé que ahí tomo el agua que necesito. Ahora me traje otra porque hablando me da mucha sed y necesito más agua de la vida. Pero también importante eso, como crear el hábito, justamente. Porque claro, a veces no tenemos sed y es bueno tomar agüita antes de. Y bueno, como decía, disminuye la sensación de sed. También se suele tomar menos agua por el miedo a orinar o incontinencia en general, quizás no tener dónde ir al baño. Y lo otro es que hay algunos medicamentos que también hacen eliminar líquidos, por ejemplo, medicamentos que son para la presión. Así que uno elimina líquidos, como para bajar la presión, ¿cierto? La hidroclorotiazida u otros. Y eso hace que también uno vaya perdiendo más líquido y necesite más agüita. ¿Ya? Así que eso es importante respecto de la hidratación. Te puedo hacer una pregunta. Dime. La hidratación cuando uno almuerza, por ejemplo, Ujú. yo tengo entendido que es mejor o tomar media hora antes o media hora después, Ujú. no durante. ¿Es así? Eso sí, lo ideal es así, porque si comemos y tomamos agua al mismo tiempo, vamos a ocupar igual el volumen de nuestro estómago, entonces puede producirse como una digestión que no va a ser tan eficiente o puede generar reflujo. Ahora, sí se puede tomar agüita porque a veces, no sé, comidas que son muy secas, de repente da sed, es inevitable. Pero tomar pequeños sorbos, no es como que, me voy a tomar el vaso entero, ¿cierto? Sino que tomar de pequeños sorbitos, quizá 30 cc, 50 cc en total en el almuerzo, igual está bien. Pero a veces uno se toma 2 vasos de agua, por ejemplo, en el almuerzo, y quizá ya es como un exceso, y van a ser como 400 cc de agua, y nuestro estómago tan pequeñito, más la comida, quizás va a ser mucha cantidad. Preferentemente entre plato y plato, no en el plato. Es decir, si me estoy sirviendo Ujú. algo, no mientras me lo sirvo, sino que después que me lo sirvo, Claro, por ejemplo, la entrada, ya después... entiendo la pregunta. Lo ideal sería como antes del tiempo de comida, o después del tiempo de comida. No, si es durante el almuerzo, por ejemplo, que hay una entrada... Claro. y- Pero finalmente igual queda muy junto. Pero se hace así, es decir, Ah, tomar claro. un poquito de agüita, Lo un habitual. poquito, un sorbito. Un sorbito. En Sí, este sí, caso sí, sí, sí. un sorbito chiquitito que no sea mucha la cantidad. Sí. Sí. Mm. Ujú. Y bueno, ¿por qué es necesario tomar agua? Nuestro cuerpo está compuesto, así como si pensamos de aquí, desde el suelo hasta acá, nuestro cuerpo hasta acá sería agua. Si no pensáramos que tenga músculos, ¿cierto? Hueso y todo, es mucha cantidad de agua. Entonces, el agua es muy necesaria para transmitir señales, para transmitir nutrientes, para poder transportar cierta energía, en fin.
¿ya? La sangre está formada por agua, la saliva es agua, las enzimas que digieren es agua, entonces todo funciona con agua. Nuestro cerebro también necesita hidratarse, al igual que la piel, al igual que el pelo, ¿cierto? También necesita hidratarse. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos deshidratación? Aunque sea leve, ya esa deshidratación leve, como dice ahí, puede generar dificultad para concentrarse, puede generar fatiga, problemas para dormir, puede generar también irritabilidad, ánimo bajo, mala memoria, o sentirse un poquito más lento sin necesidad de entrar a un estado como de deshidratación más complicado. Pero igual puede generar esa como pequeños síntomas que es necesario observar y decir, oh, quizás me está faltando tomar un poquito de agua. Bueno. Aquí igual lo otro que le iba a decir, la cantidad de agua que uno necesita es más o menos como 1,5 litros, 2 litros, dependiendo siempre de cada persona, no hay algo como para todos igual, ¿ya? Y como decía antes, los tipos de líquidos, ¿cierto? Ojalá agua pura, agua de llave, o agua mineral, agua de bidón purificada, etc. Cosas de poder hidratar, ¿ya? Siempre es importante favorecer esa hidratación. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algo que quieran decir antes de pasar a hablar de otro nutriente. ¿No? Muy bien. ¿Por qué decías tú que si le agrego azúcar o endulzante ya no lo considero hidratación? Buena pregunta. Porque, por ejemplo, me tomo una agüita de menta y le pongo unas gotitas de endulzante. Ya. Claro, lo que pasa es que ahí el cuerpo hace como una diferenciación, por decirlo así, y le da prioridad al nutriente que tiene ese líquido frente al líquido en sí. Entonces, por ejemplo, si me tomo una sopa de verdura o leche o jugo de fruta, ¿cierto? Que también son líquidos, pero tienen otros nutrientes, el cuerpo como que va eligiendo, por decirlo de alguna manera, y va generando también otros efectos en el cuerpo. Entonces no me va a servir solo como hidratación, o quizás sí pequeña parte de esa, por ejemplo, infusión, me va a servir como para hidratar, pero no todo. Entonces, si me estoy tomando una taza de 200 cc, quizás voy a aprovechar como 50 cc. Entonces, no la totalidad. Más que nada como por la forma de absorción que va a tener ese líquido en el cuerpo. Que Sin va a ser endulzante, sin azúcar. Ajá. Buena pregunta. Muchas gracias. Ya, luego tenemos otro nutriente que es bien importante y, como les decía, vamos a hablar del nutriente, pero también de los alimentos. ¿Ya? En general, uno piensa en proteínas y piensa en las personas que hacen ejercicio, porque siempre, cierto, como que uno dice, suplemento de proteínas, estoy haciendo ejercicio, pero finalmente todos necesitamos proteínas, porque las proteínas son parte de todo nuestro cuerpo. A mí me gusta explicar que las proteínas son como los ladrillitos de nuestro cuerpo. Van a formar estructuras principalmente, tienen varias funciones, pero sobre todo forman estructuras, es decir, forman huesos, forman músculos, forman órganos, forman la piel, el pelo. Entonces necesitamos de estos ladrillitos para que formen, ¿cierto? Y construyan nuestro cuerpo. Y si no estoy consumiendo buena cantidad de proteínas, lo más probable es que sí genere algún tipo de déficit con eso, ¿ya? Que puede ser quizás debilidad muscular, problemas de memoria, deficiencia del sistema inmune, o algún problema de digestión, etc., ¿ya? Entonces es importante pensar y recordar que no solamente las personas que hacen ejercicio necesitan proteínas, sino que todos en todo momento de nuestra vida, ¿ya? Y no solamente para el cerebro, sino que para muchas funciones del cuerpo. Específicamente en el cerebro, como dice ahí, los neurotransmisores, que son lo que conecta una neurona con otra, como lo que envía información de una neurona hacia otra neurona en nuestro cuerpo, eso se llama neurotransmisores y están formados por proteínas. Entonces, si nos faltan proteínas, lo más seguro es que esa conexión de neuronas no funcione de forma adecuada. Además de que igual forma estructura dentro de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos un buen consumo de proteína en nuestra alimentación? Creo que yo hablaba de la semana pasada de eso, la camiseta. La sarcopenia, no sé si han escuchado hablar de la sarcopenia. ¿Algo por ahí? ¿Qué es lo que sabe? Se pierde la masa muscular. Se pierde la masa muscular, ¿cierto? Y eso es algo que puede ir como progresivo, ¿ya? Entonces lo importante siempre es como prevenir esa pérdida de masa muscular con ejercicio, por eso puse personas ahí haciendo ejercicio, pero también con un consumo adecuado de proteínas, ¿ya? ¿Qué pasa si yo pierdo mucha masa muscular? También la función cognitiva, es decir, memoria, concentración, capacidad de analizar, etcétera, se va a ver deteriorada, ¿ya? Y también otros factores que se relacionan con la pérdida de masa muscular es el riesgo de caída, por ejemplo, o de que el sistema inmune también se debilita, tengo más riesgo de infecciones o de enfermarme en general, ¿ya?
Entonces es importante proteger la masa muscular, ¿cierto? Haciendo actividad física en general con hábitos saludables, con alimentación, ¿cierto? Con un buen descanso y también manteniendo, como vamos a ver aquí, alimentos, ¿cierto? Que me aporten proteínas en mi alimentación. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. ¿Han visto a estas personas mayores que son muy delgaditas? Sí. Que se caen y se rompen. Sí. Eso es sarcopenia, en su gran expresión, por decirlo así. Normalmente se ve en personas mayores postradas, porque lamentablemente por la falta de masa muscular quedan postradas porque pierden fuerza para poderse el cuerpo. Y lo que decía recién la Gaby, la proteína es la que nos ayuda a crear musculatura en conjunto con el ejercicio físico. Eso. Muchas gracias. Sí. Claro, es importante prevenir porque finalmente cuando uno piensa en sarcopenia piensa enseguida como en debilidad, como una persona que quizás se va a enfermar mucho, se puede caer, le va a costar recuperarse, entonces genera un riesgo para la salud. ¿Ya? Así que igual es importante prevenir, siempre prevenir. Pero a través de los años se va perdiendo la masa muscular. Sí, se va Porque perdiendo. cuando tú llegas a 85, 90 años ya no tienes... Exacto, uno no tiene la misma masa Claro. muscular, pero también la masa muscular es como un cheque a fecha. Ya lo importante es mantenerla lo más que uno pueda y manteniendo una actividad física constante y una alimentación saludable para evitar una pérdida de masa muscular como muy aumentada. Porque sí, es normal que disminuya. De hecho, desde los 30 ya uno no gana masa muscular, uno tiende a ir perdiendo. Pero ¿qué pasa si uno jamás hace ningún tipo de actividad física que permita una ganancia de, por ejemplo, ejercicio de peso? Pequeñas pesas, no digo que levantes 50 kilos, sino que 2 kilitos, 3 kilitos, en fin, lo que pueda. Eso permite que la masa muscular se mantenga y no se debilite. Entonces, sí, inevitablemente hay una pérdida de masa muscular, pero también uno la puede retardar y aminorar, como que no sea tan como un impacto tan fuerte. Muy bueno. Y bueno, ¿de dónde sacamos las proteínas? Es lo importante, ¿cierto? De los alimentos, ¿cierto? Como decía, ¿cómo se llama usted? Emma, Como decía Emma, bueno, en el caso de ella, ¿cierto? Ella no tolera de pronto como mucho la carne, mucho la carne roja, el vacuno, el pollo, ¿cierto? Se tiene que obtener igual proteína de otras fuentes, entonces ahí es importante de dónde la obtenemos. Los alimentos que nos aportan proteína en general, bueno, son las carnes rojas, carnes blancas, pero también el pescado, el huevo, ya las legumbres y sus derivados. Por ejemplo, puede ser atún, puede ser jurel, puede ser marisco, ¿cierto? Entonces es importante que si hay alimentos, por ejemplo, que no estamos incorporando dentro de este grupo de las proteínas, le demos con mayor fuerza a los otros, ¿ya? Y evitar también sobrecargarnos de carnes rojas y de carnes blancas. De repente la alimentación en general en Chile tiende a tener mucha cantidad de carnes rojas. Y lo ideal, al menos lo que recomiendan las guías alimentarias, es que sea cada 7 días, cada 15 días carnes rojas y 1 o 2 veces a la semana carnes blancas como pavo o pollo. Y en general el consumo como actual de carnes rojas suele ser como 4 o 5 veces por semana, que igual es alto. Entonces, ¿qué pasa? Que puede generar algún problema como a nivel intestinal. Entonces ahí generar un equilibrio y más o menos, por ejemplo, como decía, cada 7 días o cada 15 días carnes rojas, las carnes blancas como 1 o 2 veces a la semana, pescado también 1 o 2 veces a la semana, lo mismo las legumbres, ya 1 o 2 veces a la semana en cualquier preparación. Y el huevito también puede ser tortilla, huevo duro, huevo revuelto, ¿cierto? En guiso. Y eso también puede ser más veces a la semana dependiendo así como huevito en el pan, ¿ya? Y evitar también lo que son los embutidos, por ejemplo salchicha, nuggets, chorizos, vienesas, longanizas, no sé si hay algún otro, hamburguesa. ¿Ah? Las gordas. ¿Cuál? Creo que la vienesa es un poco. ¿Cómo? Longaniza, creo que se llama. No, gorda. ¿No? Ah, ¿se llaman así? Sí. Ay, aquí yo no sé, yo no como carne, entonces no me entero de esas cosas. Pero claro, igual evitar en el fondo como los embutidos, porque finalmente si bien tienen un aporte de proteína, igual es un poquito más bajo en comparación, por ejemplo, a lo que sea la carne, lo que sea el pescado, pollo, etc. Pero también tienen más colesterol, por ejemplo, más sal, y eso puede generar un riesgo para la salud. Y como vamos a ver, y igual algo hablaron de eso en la clase, la sesión anterior, ¿cierto? Eso puede generar un problema en la parte cognitiva porque puede generar más riesgo de un ACV, que era un accidente cerebrovascular. No sé si se acuerdan que hablamos de eso. Muy bien. Entonces es importante, obviamente, no solo alimentar a nuestro cerebro, sino que también prevenir que suceda algún riesgo. ¿Ya? Hasta la proteína.
¿Algo que quieran acotar, preguntar, que no haya quedado clarito? Las semillas tienen todo proteína, ¿no? Las semillas aportan un poquito de proteína, pero no como reemplazo. Por ejemplo, en vez de comer huevos, quizás me voy a comer linaza, porque no aportan exactamente lo mismo, pero sí va sumando en todo lo diario en el aporte que vamos a tener de proteína. También hay proteínas veganas, se podría decir, el tofu, el También. seitán, Carne de soya, carne de soya. también son un aporte ahí de Y la proteína. carne de soya tiene los nutrientes necesarios en modo proteína. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Tiene el mismo aporte. No, no desconfíe solo porque no es un animal. Sí, lo importante es que la alimentación en general sea nutritiva, para que aporte en general todo lo que necesita nuestro cuerpo. Por ejemplo, comer hígado. También puede ser una Dice. opción, pero no tan frecuente, porque finalmente igual iría dentro de lo que dice como evitar sobrecargarnos de carne roja, y también el hígado, bueno, en general el interior de los animales tiende a tener un poco más de compuestos como más dañinos para la salud. Colesterol. Más colesterol, más grasa. El hígado en general es un órgano que se dedica a desintoxicar el cuerpo, como a limpiar el cuerpo. Entonces, si comemos frecuentemente hígado de animal, también vamos a estar comiendo quizás las toxinas que tenía ese animal en el cuerpo. Entonces puede ser algo ocasional, ¿ya? Pero no algo como tan rutinario. No, si de repente se ven secos los bistecs de hígado. ¿Ah? Se ven sabrosos los bistecs de hígado. Tengo entendido que depende como de la parte de la carne que consumes, es la cantidad de proteína que te aporta. Por ejemplo, Claro. no es lo mismo un trutro con un muslo con una pechuga. La pechuga aporta más proteína que el otro resto de esa parte. Sí, depende también como de la calidad, a ver cómo explicarlo, como la calidad en el fondo de esa carne o de ese músculo. Porque, por ejemplo, si hay carnes que tienen más contenido de grasa, quizás van a tener menos proteína, ya que se va haciendo como el equilibrio. Bueno, bien. Ahora vamos a pasar a otro grupo, ya que estamos hablando como de los grandes nutrientes. Son los carbohidratos. Ya, ahí que es importante considerar, y esto es como lo preventivo, ya, que cuando hay una subida o caída brusca de azúcar, es decir, como que me sube el azúcar a la glicemia o me baja mucho, en esos casos también se puede producir un riesgo para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, como decía, consume mucha energía y necesita como algo constante, ¿ya? Pero si sube mucho el azúcar, obviamente puede generar un daño, y si baja mucho también, ya puede generar fatiga, confusión, sentirse como un poco más lento en términos mentales, ¿cierto? Sentirse irritable, es decir, como que todo me altera y me afecta. A mí me pasa que yo no consumo azúcar hace mucho tiempo. Y he dejado mucho también de endulzar. Ya. Pero al tomar un desayuno, ejemplo, a mí me gusta el chocolate con leche. Una vez le hago una tostada, pero sin nada. Casi nunca le pongo queso ni nada de eso. Como que, no sé, es mi guatita en realidad, soy yo, por una persona. Pero después, a veces me hago avena con leche, pero después de un rato yo siento una fatiga, como que, o sea, como ¿Después de que cuánto rato? con 3/4 de hora, Ah, ya. media hora. Entonces es como cuando yo, es como un globo cuando se va desinflando, así me siento. Bien, Como que, de verdad, como que pierdo la energía, como que ese desayuno no... No fue suficientemente nutritivo. Voy a buscar una pizarra que tengo aquí para hacer un dibujito. Hay que ponerle azúcar. por eso pues yo no sé. No, yo creo que lo que falta ahí es agregar otros nutrientes. Claro, a veces también le pongo fruta, picadita. Ah, ya, y aún así pasa. Sí, ¿Y no tendrá gastritis o algo así? puede que sí. ¿No se puede ha hecho que examen? sí. No, bueno, ahí el azúcar bien, pues Ah, los ya. exámenes en general me salen casi todos. A ver, no sé cómo voy a ver. Necesito una modelo, por favor. ¿A qué? A la silla. Ahí viene la modelo. Ahí una silla. Ah, Que pase la modelo. Gracias, Ceci. ¿Está preparada para escribir? ¿Te ves? Ya, sí. Imaginemos que esto es como el nivel normal de azúcar en la sangre, el que le hace bien a nuestro cerebrito. ¿Qué pasa si yo aquí como algo que tiene, por ejemplo, mucha harina blanca o mucha azúcar, pero no tiene nada más? Por ejemplo, me como un té y un pan solito, con margarina o pan solito. Esto lo que pasa es que sube mucho el azúcar y baja mucho, y baja más de lo normal. Como decimos, esto es lo normal, ¿cierto? Entonces baja hasta acá. Y aquí me da mucha hambre, y en general esto pasa como en 1 hora, 40 minutos, como más o menos el rango que me dice. Entonces, claro, aquí sube mucho y le afecta a nuestro cerebro, y aquí también baja mucho y también nuestro cerebro se ve
ve como un poco atacado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos da esa sensación como de fatiga o de necesitar algo dulce, uno tiende a comer algo que también tiene de nuevo como mucha azúcar o mucha harina blanca porque uno necesita como algo rápido. Entonces de nuevo pasa como esto, que sube y que baja. ¿Y bien, Ceci? Ya. Le está bajando el azúcar ya. Por otro lado, ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo, me comí un pancito, pero yo a ese pancito le puedo poner una grasa saludable, que puede ser, por ejemplo, palta. Le puedo poner proteína, por ejemplo, huevo, le puedo poner hummus, que es de garbanzo, le puedo poner pollo, atún, etc. O le puedo poner algo con fibra, que puede hacer, por ejemplo, no sé, lechuga, tomate, poroto verde, champiñones, en fin, cualquier verdura. Esto lo que va a pasar es que va a aumentar el azúcar, inevitablemente igual va a pasar. Entonces va a aumentar, pero va a aumentar como un lomo de toro. Va a aumentar, uy, ya se me chispoteó el plato. Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar y va a bajar a lo normal. Y esto en general como 3-4 horas. Como de aquí hasta acá, son como 4 horas. Entonces ahí nos da como un rango de tiempo como para procesar igual el alimento. Gracias. Para procesar el alimento como de forma diferente, para mantener más la saciedad, porque igual es inevitable que nos dé hambre durante el día. Pero si es muy pronto, es importante como analizar quizás qué comí el horario como anterior, a ver si le faltó algún nutriente a mi alimentación, si se puede haber absorbido quizás muy rápido lo que comí, y eso igual influye. Buena acotación, no sé si se entiende. Sí, maravilloso. Entonces, bueno, importante, ¿cierto? Prevenir entonces esas subidas y caídas bruscas de azúcar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Importante, incorporar en la alimentación ciertos alimentos que tengan fibra, ¿ya? Por ejemplo, las frutas, las verduras, mucha fibra, muy bien. Cereales integrales, semillas, frutos secos, legumbres. Entonces tratar de, en todos los tiempos de comida, ir integrando estos tipos de alimentos, ¿ya? Y regular también los niveles de azúcar en la sangre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evitando alimentos que tengan mucha azúcar o que tengan muchas harinas blancas, sobre todo alimentos muy procesados, ¿ya? Por ejemplo, no sé, chocolate o galleta, dulces, helado, etc. No significa que jamás podamos comerlo, ¿ya? Sino que regularlo. Quizás nos vamos a comer todos los días y en cada momento del día o en cada tiempo de comida, ¿cierto? Pero de pronto, no sé, pues si voy a una celebración, voy a compartir y qué sé yo, o no sé, justo voy, salí con alguien, quiero comerme un helado, ya, está bien, ¿cierto? Dentro de lo que es como algo no tan frecuente y no en tanta cantidad, ¿cierto? Pero evitar que sea algo frecuente. ¿Qué pasa con la miel? La miel también tiene como ese efecto de generar un aumento de azúcar en la sangre. Ahora, depende del objetivo que quiera la persona, porque por ejemplo si me dice quiero comer menos azúcar, quizás la miel no me sirve, pero si me dice quiero una fuente de azúcar más natural, la miel es una buena opción. Por ejemplo, yo hago las galletitas de avena. Ya. Le pongo huevo, miel y por ahí harina de almendra para no usar la harina blanca. Ya. Y las hago como muy seguido para no comer el pan, porque yo siento que me hincha. Ah, como en reemplazo. Como en reemplazo, claro. Y sí, uso miel en las galletas. ¿Y no tienes diabetes, ningún problema? No. Ah, entonces no hay gran problema. Porque no va a ser tampoco un exceso. No. Claro. Entonces en ese caso, claro, como digo, no hay nada como muy bueno o muy malo, así como hablar de blanco y negro, sino que todo depende de cada persona, depende del objetivo que tenga, de cómo está su salud, Claro. pero y también de qué tan seguido lo hago, ¿ya? Así que, muy buena pregunta. Entonces, claro, principalmente dentro de esto, evitar, obviamente, como estos alimentos muy procesados que van a tener mucho azúcar, y darle principalmente con estos otros alimentos que si bien, por ejemplo, la fruta sí tiene azúcar, pero también tiene fibra, tiene antioxidantes, tiene minerales y el efecto beneficioso es mucho más que el efecto dañino que pueda tener. Excepto que coma en exceso. Obviamente, como les decía, en exceso todo hace mal. Así que hay que regular, ¿cierto?, las cantidades durante el día. Creo que así. No sé si hasta aquí. ¿Alguna pregunta de la fibra o del azúcar? ¿No? En el caso del diabético, la miel Ahí sí que de habría vez que en evitarla. cuando, Muy o bien, siempre hay que evitarla. En el caso de personas que tengan diabetes, excepto que esté así controlada, que ya no tenga ningún problema, como que le suba el azúcar, es mejor evitarla en ese caso. Es que con tostada, con Y mantequilla. queda rica, po, pero ahí está en juego la salud también.
Yo creo que el tema de la alimentación tiene que ver con el equilibrio. Totalmente. Porque los excesos está comprobadísimo que todo lo que es exceso siempre va a ser Total. malo. Y también en la prohibición, también está, Claro, es complejo eso. claro. Por ejemplo, yo no soy diabética, pero tengo un poquito subida, me tengo que cuidar de... Pero yo como miel Ya. con limón Ujú. y, o sea, me hago un jarabe. Ya. Y todos los días no me sube ni nada, pero no como 3 cucharadas y claro. 2 ayuyas por... Claro, por- claro. no. Sí, ahí va la diferencia. Yo Y creo también, que uno se tiene que entrar a conocerse. totalmente. Por ejemplo, el tema de, como decía la Emma, del desayuno, que ella se desvanece. A mí no me pasa eso, yo soy diabética. Yo me como un poco de fruta en la mañana. Lo primero que hago es tomar agua con los remedios y fruta. Y después yo me tomo un café con leche. Y no me produce ninguna fatiga ni nada, y hago ejercicio y después ya espero el almuerzo. Claro que Porque el café, increíblemente, es buenísimo. La gente no sabe que el café es muy depende de bueno, cada persona, claro. que es antioxidante Y y, lo que mismo- también hace bien para el cerebro. Claro, como decía, depende de cada persona. Por ejemplo, si la persona es hipertensa, quizás no es muy bueno. Pero depende de cada persona. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, lo mismo con la miel que me preguntaba. O sea, si es la única azúcar que como durante el día, no importa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si además como quizás, no sé, galletas dulces o pasteles? Claro, no es que va a ser la miel el problema, sino que va a ser como el la global de la cantidad. alimentación. La Entonces, cantidad por que eso no es come. como centrarnos quizás en un solo alimento, sino que en cómo yo llevo mis hábitos. Si quizás estoy haciendo ejercicio, si estoy durmiendo bien, si estoy manejando bien mi estrés, ¿cierto? Porque no es solamente un hábito o un alimento, lo que es como el culpable de todo, ¿cierto? Sino que tenemos que mirar como en general cómo estamos llevando nuestros hábitos, ¿ya? Ejemplo, también yo a la hora de almorzar, yo casi siempre estoy con uno de mis nietos, hoy día estaba con los dos, entonces Ya. preparamos limonada, y ya mi nieto me decía, le ponemos miel, limonada con unas tajaditas de la mandarina y miel, en vez de endulzarla con endulzar. Claro. Y o sea, pero es un litro. Entonces también tomamos el vaso de agua antes de almorzar. O sea, no entre medio de la comida, eso Ya. Y bueno, es mi orden de vida en realidad. Pero eso no quiere decir que ya después le vayamos a poner más libros. Claro. Entonces no creo que tampoco eso vaya a afectar ni a los Porque no es niños. algo habitual, digamos. Claro, claro. Y ahí uno va jugando justamente con la frecuencia y evitar el exceso. Sí, buena acotación. Bueno, otro nutriente importante es el omega 3. La Cami igual habló algo del omega 3 hace un rato porque estaban hablando de los mariscos, de los pescados, hablaron también de las algas. Y en general los productos del mar tienen omega 3. Bueno, pescado, algas. ¿Qué pasa si no como ninguno de esos? También puedo recurrir a la chía, la linaza y las nueces. Y buscar quizás algún suplemento también, hacerse ahí asesorar y buscar algo que te pueda servir como para suplementar eso. Ahora, por ejemplo, si como chía, linaza y nueces de forma diaria, me puede servir para poder, ¿cierto?, regular el omega 3 en mi cuerpo. ¿Por qué es importante el omega 3? Ya, el omega 3 es una grasa saludable que tiene una acción antiinflamatoria. ¿Qué pasa? Que existen diversas cosas que inflaman nuestro cuerpo. Como cuando uno se golpea, por ejemplo, me golpea el codo, se me pone rojo, ¿cierto? Eso es una inflamación. Y a veces lo mismo sucede dentro de nuestro cerebro. Entonces, esa inflamación influye mucho en cómo el cerebro funciona, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, evitar esa inflamación y entregar cosas que sean antiinflamatorias para nuestro cerebro. En este caso, el omega 3 es súper importante. Además de las funciones que tiene, por ejemplo, para el sistema inmune, para la salud digestiva, en fin, ¿ya? Entonces, como decía, recordar cuáles son los alimentos que tienen omega 3 y también para aprovechar a full el omega 3 y además evitar otros riesgos, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, evitar alimentos procesados que sean altos en grasa, por ejemplo margarina, mantequilla, mayonesa, embutidos que igual habíamos hablado antes, cremas, en fin, que tengan mucho colesterol y muchas grasas saturadas en general, ¿ya? Y aprovechar todo lo que sea, todo lo que sean grasas saludables, por ejemplo la palta, las aceitunas, semillas, frutos secos, el coco, ¿no? Digo. ¿La linaza se consume? Sí. ¿Se masca? Sí. Oh. Son unas semillitas chiquititas. Sí, es que No se trata.
O se trae, claro. ¿Qué hay que hacer con la linaza? Tenemos Con varias opciones. agüita, con... Hay Puede harina, ser- linaza también. Hay harina de linaza también, sí. Puede ser consumir la linaza remojada, puede ser consumirla entera remojada o molida, también puede ser. Molida me refiero en un batido, en un jugo que esté procesada, o comprarla con harina, también puede ser una opción. Y de esa forma incorporar ciertos como el alimento del nutriente, no necesariamente entero. Ya. Y las pastillitas de omega que venden en los supermercados. Claro, como un suplemento sería en ese caso. Sí. Bien. Otro nutriente importante, ya, esta es una vitamina. No sé si han escuchado la vitamina B12, Sí. o de la neurobión, que llaman. Ah, sí, Se terminó de poner la neurobión, muy bien. En general, pasa algo bien curioso, que más o menos como un 70% de las personas tiene... se activó ahí un teléfono. La mayoría de las personas, por ejemplo, de 10 personas, si hubiéramos aquí, 7 tendrían la vitamina B12 baja. Entonces, ¿qué es importante? Primero, poder hacerse exámenes para poder salir de duda y suplementarse en caso de... y también, ¿cierto?, considerar cuáles son los impactos que esto puede tener en nuestro cerebro, ¿ya? La vitamina B12 cuando está bajita genera como dolor, ¿ya? Se duerme en las extremidades, se siente como hormiguitas, produce calambres, produce problemas con la memoria, con la concentración. Y también como mucha fatiga o irritabilidad. Entonces, es importante ver si tengo alguno de esos síntomas, poder acercarse a algún profesional, hacerse exámenes de sangre y poder salir de duda, suplementarse en caso de, ¿ya? Y también es importante que la vitamina B12 lo que hace es como proteger las neuronas, como la capita de afuera de las neuronas, como que tienen un saquito, y ahí están la vitamina B12 participando de esa protección, ¿ya? Consulta. Me faltó mencionar, digo, ¿En qué formato hay que consumir esa vitamina B12? depende mucho de cómo salgan igual los exámenes de sangre. Ahora, si la persona no se quiere hacer exámenes de sangre y se quiere suplementar, lo mejor es inyectarse. No necesariamente con neurobiota, pero sí cualquier complejo B inyectable, ¿ya? Y puede ser, por ejemplo, hay una de un laboratorio que se llama TOL-12, que es como bioequivalente, y hay otra que se llama Biosan, que también es como bioequivalente, es mucho más económico que la neurobiota, y es el mismo efecto, no hay diferencia. ¿Y hay unas vitaminas B12 en ¿Cápsula? Sí, existen también en cápsulas en polvo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que si la persona tiene déficit de vitamina B12, va a ser muy poco. Entonces es necesario como salir de dudas con un examen, y si por ejemplo es muy poco lo que tenemos que hacer que suba, va a servir, o para mantener. Pero si la tenemos baja, no va a ser suficiente. ¿Ya? Así que igual, muy buena pregunta. Y otra vitamina, parecida a la vitamina B12, pero en este caso la vitamina D, ¿ya? No sé si han escuchado de esa. La del sol. La del sol, muy bien. La vitamina D es la vitamina del sol. Esa también influye en nuestro estado de ánimo. De hecho, cuando está bajita, muchas veces hay síntomas como depresivos, incluso sin haber algún tema emocional, quizás de por medio. Irritabilidad, fatiga, altera el sueño igual, problemas con la memoria, el sistema inmune también se ve como debilitado. Y hay mayor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces también, muchas personas tienen la vitamina D baja, ya sea porque trabajan quizás en una oficina 24/7 casi, encerrados, después me voy a la casa, no veo sol, no tomo solcito, entonces no activo esta vitamina. Entonces es importante como tomar sol, también hacerse exámenes y consumir alimentos que tengan quizás vitamina B, y si no los consumo, hacerse asesorar a ver si necesito un suplemento. Por ejemplo, huevos, leche, pescados en general. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que igual comen esos alimentos y aún así tienen la vitamina D baja. Entonces es importante, como siempre, asegurarse y salir de dudas, ¿ya? Y la vitamina D también se asocia con la inflamación. Ya no sé si aquí alguna vez han hecho exámenes de sangre de vitamina D o han tomado algún suplemento de vitamina D. Muy bien, súper. Es bien importante igual la vitamina D dentro de lo que es la salud cognitiva. En general, a veces hay personas que la tienen muy baja, se hacen un examen y empiezan a suplementarse y ven cambios como rápidos, en general como en 3 semanas ya notan la diferencia, ¿ya? No importando la edad. No importando la edad. Sin importar la edad. Ya estamos casi por terminar,
Ya, aquí mencionar los antioxidantes. No sé si han escuchado de los antioxidantes. ¿Qué saben de los antioxidantes? El mejor antioxidante es el vino tinto. A la hora de El la café también. Ya, vamos a cuestionar eso. a la hora del almuerzo. ¿Qué pasa con el vino? ¿Quieren saber realmente? ¿O les arruino la ilusión del vino? Tiene mucho azúcar. Más allá que el azúcar. En el fondo lo que pasa es que el antioxidante de la uva, por ejemplo, es muy bueno. De hecho, los antioxidantes morados, Sí. rojos o azules, por ejemplo, son muy potentes, sobre todo para la salud del sistema sistema nervioso, para la memoria. En fin, tienen harto beneficio. Pero ¿qué pasa? Que al tener alcohol, finalmente el alcohol también inflama y oxida, y mucho más el efecto como como inflamatorio y oxidativo que tiene que el antioxidante. Entonces, claro, tomar vino quizás no va a tener como un efecto, sí, quizás de placer, de compartir y todo, no digo que jamás tome vino, ¿Sabe por pero qué? no como antioxidante. Porque yo hice comentario, mire, mi madre falleció este año en octubre, de 104 años. Ya. ¿Ya? Yo tuve todo el año pasado con ella, me quedé un año con ella cuidando. Y ella toda la vida de joven, a la hora de almuerzo, media copita de vino Ya. tinto, no blanco. No, tinto. claro. Y me va a creer que hasta la última semana de su vida ella se tomó un vasito. Y nunca jamás mi vieja tuvo alguna enfermedad. Ella era completamente sana, todos sus exámenes, todo, a pesar de su edad y todo. Y la pobre se murió porque tuvo una caída, se rompió la cadera. Lamentablemente decidió los médicos operarla y la entregaron a peso. Y Claro. si no, todavía está ahí y todavía estaría tomando su Muy bien. Hay algo importante que considerar. Lo que le sirve a una persona no necesariamente le sirve a otras. ¿Ya? Y también, claro, lo que hablábamos antes igual. Quizás no es algo como solo en ese caso del vino, sino que de su estilo de vida. Puede que ella sea una mujer muy saludable, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, como en el conjunto. Pero Una coincidencia. ¿Ah? Como una coincidencia. Como una coincidencia, claro, pero igual quedarse con la idea de que no necesariamente el vino es el mejor antioxidante, ¿ya? No sé si tampoco existe un mejor antioxidante. Yo le puse aquí esta ruedita para mostrarle que cada color de frutas y verduras se asocia a un antioxidante diferente, ¿ya? ¿Qué pasa? Que a veces uno dice, el único antioxidante que sirve es color morado, solo granada, frutilla, berries, no sé qué más, berenjena, qué sé yo, cualquier arándano, pero el coliflor, que es blanco, también tiene antioxidantes que son muy beneficiosos, ¿ya? El limón, el pomelo, el tomate, son otros colores, ¿cierto?, de frutas y verduras, no necesariamente morados, pero cada color se asocia a un beneficio, ya sea para la salud de la piel, para la salud cardiovascular, es decir, del corazón, para la salud, por ejemplo, de la vista, en fin. Cada una tiene un efecto, entonces es importante, y por eso puse como esa ruedita, mientras más variedad de colores de frutas y verduras que como, mucho mejor va a ser, porque más antioxidantes voy a adquirir, y no solo le va a servir a mi cerebro, sino que a todo nuestro cuerpo. ¿Ya? La idea siempre es como integrarlo todo. Y lo último, ¿ya? Si no me equivoco, sí. Lo último, antes hablaban del kéfir. No sé quién tomaba kéfir. Ya, súper. El kéfir es un alimento súper interesante, súper beneficioso. No sé si han escuchado hablar de la microbiota o flora intestinal. Sí. ¿Qué es lo que saben? Lo que pasa es que lo que yo sé, a lo mejor estoy equivocada, que son como unos pequeños vellitos que tenemos dentro de nuestro estómago, que es como la escoba. Si eso se acaban, se empiezan a terminarse porque se acaban de repente, eso significa que no tenemos flora intestinal. Y el kéfir te ayuda a aumentar la flora intestinal. Y eso es lo que te mantiene el estómago limpio. Todas tus cosas que tienes que botar, que las botas, etc. Y más que nada ayuda a la flora intestinal. Súper, sí, totalmente. La flora intestinal, los microbiotas son como todas las bacterias que están dentro de nuestro intestino. Y justamente estas como vellitos que hay en nuestro intestino, es todo lo que protege, ¿cierto? Y permite que se absorban los nutrientes ahí. El agua, las vitaminas, los minerales. Es como Un coladorcito, ¿cierto? sí, si pudiéramos explicarlo de alguna forma, es como un coladorcito. Y si lo extendiéramos sería una cosa enorme. Enorme, Sí, muy, muy grande. Y bueno, ahí viven estas bacterias y es necesario a veces como
repoblarlas, porque así como bien decía, se van acabando por la alimentación, por el alcohol, por el cloro, me refiero por mucho lavado de manos, por ejemplo, con alcohol. El tema de quizás la contaminación ambiental, en fin, como se van acabando los bichitos y la idea es poder repoblarlos, porque ¿qué pasa? Tiene muchas funciones. De hecho, se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro también, Sí. porque tiene una conexión muy directa con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro. Y le envía señales y nuestro cerebro también envía señales. Por eso de repente a uno lo llaman y le dicen, te tengo que decir algo. Y uno como que se pone nervioso, se le aprieta la guata, le da ganas de ir al baño. Como que está todo muy relacionado. Claro. Ujú. Hay estudios que demostraron que tenemos neuronas en el estómago. Ujú. Oh. También. De hecho, sí, gran parte... ¿Alguno les crece? Ah, Se multiplican las neuronas. gran parte, por ejemplo, de la serotonina de nuestro cuerpo se produce también en nuestro intestino. Entonces es importante mantener estas bacterias bien. Y otra cosa importante, no normalizar síntomas digestivos, por ejemplo, reflujo, estreñimiento o tener muchas diarreas a repetición, tener mucha hinchazón todos los días. ¿Ya? Es normal tener gases, sí, pero que eso se transforme en una hinchazón constante que genere dolor, retortijones, eso ya nos genera una alerta y se puede trabajar para mejorar y mantener la salud digestiva óptima, porque como decíamos, tiene mucha relación con nuestro cerebro y si tenemos la parte digestiva un poco deteriorada, vamos a tener repercusiones también a nivel del sistema nervioso, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer para poder recuperar estas bacterias intestinales, estos bichitos que están en nuestro intestino? Fermentados. ¿El qué? Por ejemplo, puede ser también chucrut, como el repollo, sí. que está Y fermentado, también lo ¿cierto? vamos cocinando. Ujú. También puede ser, no sé si han escuchado, hace un tiempo estuvieron bien de moda los hongos tibetanos. Y son los Sí. con el té. ¿Sí? Claro, sí. Sí. O la kombucha también, que Sí, son en sí. general fermentados y lo que hacen es aportar también bacterias a nuestro intestino o bien recurrir a un probiótico, que son como cápsulas de bacterias, De bacterias. que son beneficiosas, Sí. porque de repente uno dice, pero bacterias, pero son bacterias beneficiosas, ya que van a entregar algo positivo a nuestro cuerpo y nos van a ayudar con nuestra salud. No todas las bacterias son negativas, ¿ya? Así que eso en relación como a los nutrientes. Entonces, todo lo que conversamos, ¿cierto? Nos permite entregar a nuestro cuerpo lo que necesita para poder funcionar, sobre todo en la parte del sistema nervioso, ¿cierto? Prevenir enfermedades, por ejemplo, el tema de el accidente cerebrovascular o problemas de aterosclerosis que tiene que ver como con la acumulación de grasa en las arterias, que eso puede generar riesgos también de trombo en el cerebro, etc. Proteger también nuestro estrés, o sea, nuestro cerebro, perdón, del estrés oxidativo o de la inflamación, que era lo que yo les explicaba. Finalmente, igual nuestro cerebro es como súper frágil en ese sentido frente a esas cosas, entonces es súper importante protegerlo y promover un envejecimiento saludable y autónomo. Y también, para que se queden con la idea de que de repente es como harta información, pero cada cosita, por pequeña que uno haga, va a ser importante y va a ser valiosa y va a generar un cambio. Y si bien a veces es mucha, como que uno dice, hoy tengo muchas cosas que cambiar, no me importa, no lo voy a hacer todo hoy día, ¿cierto? Voy a tomar una cosita que aprendí y lo puedo ir aplicando. Por ejemplo, la próxima semana digo, ya me falta consumir, por ejemplo, más fruta o más agua. Y lo anoto por ahí, digo, ya esa va a ser mi misión de la próxima semana, me quedo con eso y lo voy aplicando de a poquito. Y pasito a pasito, obviamente, va sumando cada vez que voy integrando cosas nuevas, ¿cierto? Y hasta que llegue un punto que ya lo mantengo como más en equilibrio, ¿ya? No sé si alguien quisiera decir algo, preguntar alguna cosita. Yo te preguntaba algo. Dígame. A ver, tengo problemas de no sé si será contraindicado tomar los kéfir así naturales, colar, como sea, No tendría problema, a menos que sea intolerante a la lactosa o que tenga porque algún problema con cuando los me pasó lácteos. esto, me prohibieron ese que yo tomaba, pero me lo prohibieron. En general, pasa que, por ejemplo, incluso el tema de las semillas se prohíbe más en las crisis de diverticulitis, pero las personas con divertículos igual podrían consumir semillas. Depende mucho de la visión del médico. En general, yo si tengo pacientes con divertículos igual les doy semillas y no genera más riesgo. O sea, no hay ningún estudio que diga que tiene más riesgo. Ahora, si están infectados, hay que tener como ojo y evitar. Pero es más complejo, por ejemplo, en ese caso,
incorporar alimentos que sean inflamatorios, que me van a inflamar los divertículos, que quizás una semilla que va a caer como en el divertículo. Eso me Y pasó. finalmente el con problema es la exceso de inflamación. semilla. Exceso de semillas me generó más infección. Claro, claro. Y eso produce, o sea, la infección se produce debido a la inflamación. Entonces hay que regular la inflamación de la zona. Buena pregunta. ¿Y cómo se puede regular esa inflamación? En general con lo que ya conversamos. Por ejemplo, evitando alimentos procesados en general, evitando alimentos que sean como Mucha fritura. frituras, ciertos alimentos con muchas grasas procesadas, con muchos azúcares, embutidos, el exceso de carne. Irse hacia los alimentos como más vegetales, ciertos frutas, verduras, principalmente eso. Bueno, Dos cosas. Primero, lo que decía Graciela, tengo entendido que es diferente la inflamación a la hinchazón. Totalmente. No lo quiero explicar yo porque no me corresponde. Entonces quería hacer esa... Buena pregunta. Sí. ¿Qué cosa? Es diferente la inflamación a la hinchazón. La inflamación era el ejemplo que yo les daba recién. Yo, por ejemplo, voy caminando, hago así, me veo en la cabeza, ¿cierto? Me sale un chichón. Eso es inflamación. Es un proceso donde aumenta, por ejemplo, la sangre en el lugar para que lleguen más células que van a reparar, ¿cierto? Eso es parte normal como de un golpe, de una lesión, de un resfriado. Aumenta la temperatura, por ejemplo, se pone rojito. La hinchazón es otro concepto. Tiene que ver principalmente con los gases. Y sobre todo a nivel intestinal. Entonces de repente es típico que alguien dice, en la mañana amanezco planito y después en la tarde así como la guata. Sí, a mí Eso es gases, inflamación, hinchazón abdominal, que también va un poco asociado con inflamación, pero principalmente es como esta sensación de que tengo muchos gases que quizás no puedo eliminar y que quizás, no sé, también tengo algún problema de tránsito intestinal más lento, que está como enlenteciendo todo el proceso de digestión y que se genera principalmente a nivel abdominal. La inflamación es algo que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, en la rodilla, en una articulación de la mano, la garganta, si me da amigdalitis voy a tener inflamación en la garganta, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Y esa inflamación es la que está presente en la divertícula. Exacto. A diferencia, no es que ella esté hinchada, sino que tiene inflamación de los divertículos. Así que quería hacer como esa diferencia. Me han sacado ya 3 oportunidades. Ahora me saca la tercera, que me van a sacar en enero. Y lo otro es irritación. ¿Irritación? Irritación. La irritación es como la inflamación. Ah, ya, sí. Y la otra anotación que quería hacer, bueno, con respecto a lo que se conversó del vino, cuando yo tuve neurología en la universidad, siempre me voy a acordar que nuestro profesor nos hizo la misma pregunta que todos, así como quieren que les rompa el mito del vino al almuerzo, que todos decían, no, yo me tomo la copita al almuerzo, que yo igual crecí con eso. Yo personalmente no tomo vino, a menos que sea con frutilla. Ya, pero yo no tomo como el vinito al almuerzo, como que no hago eso. Pero sí crecí con una abuelita, con un abuelito que sí lo hacían, porque es un mito generacional. Y es ¿ya? cultural igual. Claro, cultural. Y ahí en neurología me explicaron que no solamente a nivel nutricional, como explicaba la Gaby, también a nivel psicológico existe un proceso bastante complejo con respecto al alcohol. Cualquier gota de alcohol nos puede generar una pérdida de deterioro cognitivo. ¿Sí? Aunque sea una mini copita, el alcohol ya va a funcionar mal en nuestro cerebro, porque es como lo que le dicen, si usted se toma un mini vasito y sale a manejar, igual puede chocar, porque aunque sea un mini vasito, va a producir efectos negativos a nivel neuronal. Eso. Así que lo de la copita de vino es totalmente un mito, y hay muchos estudios que ya lo han desmentido, para que tengan ojo con eso. No ayuda ni al corazón ni a nada, mejor comerse la uva. Claro. Es mejor comerse la Se uva. come la pasa, se come la uva. Claro. No, y tenemos el baño de vino. Eso no lo he escuchado. Yo tampoco. A ver en qué consiste, edúquenos. Así como hacen estas aguas que hierven, ¿verdad? Y que la gente se pone ahí. O sea, como como que las hace una termas. leche con uno. Como que En lugar de frutilla, meterse uno. Un navegado de... de persona. Así es para la piel, ¿no? Y después, ¿quién se toma Sí, ese para la vinito piel. que queda Para ahí? la piel. Ellos dicen que es muy buena. ¿Sí? Nunca lo había Yo creo que quizá no lo sé, pero podría ser diferente porque si uno hierve el alcohol Claro, se evapora. como el vino Ah, navegado. Y aquí lo como que el hace mal navegado. del vino es el alcohol, Claro. no lo otro. Sí, de hecho, por ejemplo, el vino navegado que se le evapora el alcohol, igual tiene una calidad de antioxidante, bueno,
no sé si antioxidante, pero una calidad, digamos, en efecto negativo mucho menor que el vino. Pero si de antioxidante se trata, ¿cómo hace la uva? No se tome el vino, ¿ya? Ya. Que la uva no es dulce, tiene mucho azúcar. Pero en comparación al efecto negativo que puede tener, es que todo va en la cantidad. Pues. Si me como una porción, por ejemplo, de uva que es como una tacita, no me va a generar daño en relación al azúcar. Excepto que tenga una diabetes que está sin control y que finalmente cualquier alimento que coma me va a hacer daño, pero ahí no va a ser problema de uva, sino que es como primero regular el organismo. Yo llevo 2 meses con nutricionista deportiva y aprendí, me imagino que quizás tú me lo puedes confirmar, que al final no es lo que como tal, sino las porciones. Tiene mucho que ver con las porciones que yo consumo. Usted puede comer lo que usted quiera, pero depende de cuánto va a comer de eso. Sí, totalmente. Por ejemplo, en el caso de la sandía, pues siempre pasa que la persona que tiene diabetes le tiene miedo a la sandía porque lo que más dice, no puedes comer nada de sandía. Sí se puede comer sandía, pero en su cantidad medida, ¿cierto? Pero diferente va a ser si yo me como media sandía, aquí si me como una porción de sandía, ¿cierto? Lo mismo con la naranja, de repente. Si me hago un jugo de naranja, pero con 4 naranjas, claramente va a ser mucha cantidad. Pero si me como una naranja, no es tan terrible. Yo a veces, tengo pacientes de repente que son feriantes y venden frutas. ¿Y qué pasa? Que se comen de repente, no sé, 2 kilos de fruta al día. Y tienen hígado graso. Y no es porque tomen alcohol, me refiero, no es porque tengan una, entre comillas, mala alimentación, es porque comen exceso de fruta. Entonces, claro, finalmente todo en exceso genera un problema. Entonces, siempre tenemos que regular las cantidades. Lo mismo si lo llevamos, por ejemplo, no sé, a una torta. Puedo comer torta de forma ocasional, si voy a un cumpleaños, si estoy de cumpleaños, si me junto con una amiga, bien. Pero va a ser algo de forma como esporádica, ¿cierto? Pero si yo como torta todos los días, o día por medio, va a ser un exceso. Entonces, generar ahí ese equilibrio de alimentos, ¿cierto? Para no tener que, después de entrar en sí o sí, tener que ser como más estricto con la alimentación, porque quizás ya tenemos un problema con la salud. Entonces, siempre prevenir. Al final es lo más fácil, prevenir. Así que eso. Como consejo, así como personal, diría yo, a mí me sirvió mucho, ir a la nutricionista profesional del área que me contara cuáles eran las porciones adecuadas para mí, porque para todos es diferente, y trabajar con gramera. Yo peso toda mi comida en mi casa. Si yo salgo a comer con mi amiga, yo voy a comer lo que me sirva. Ya, claro. También entender como eso de la prohibición que decía la Gaby, claro. Pero yo en mi casa ya me acostumbré a pesar mis alimentos y ya de hecho veo, por ejemplo, una porción de fideo y yo sé que son 100 gramos. Como que ya me acostumbré igual. Entonces, y eso ayuda muchísimo. Porque también nos ayuda a entender que las porciones son más pequeñas de las que nos imaginábamos de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, consumía demasiado carbohidratos. Mucho fideo, mucho arroz. Y era menos de la mitad lo que tenía que comer. Y a mí me sirve mucho. Porque ahora estoy con menos inflamación. Vayan a la nutrición. Hablan de la mano, ¿no? ¿Cómo? Hablan de la porción de la mano. Depende, porque por ejemplo en el caso de ella que lo pesa y le acomoda así, genial. Yo en general, por ejemplo, lo que hago para hablar de porciones es con tazas. Una taza de 200 cc, que es como antigua donde uno servía la agua. Ya, en esa. Y ahí yo le digo a la persona que estime como su cantidad respecto de esa tacita. Aparte también depende mucho como de lo que ustedes hagan. Claro, por ejemplo, del yo objetivo de la persona. Claro. Yo al igual estoy en un déficit calórico que es consumir menos calorías de las que gasto. Entonces yo ahora mis gramos son muy pequeños, a quizás en otro momento que tengo otro objetivo. Por eso depende mucho, como decía la Gaby, de lo que De cada persona. Sí, claro. Y también depende de la actividad física también de la persona. Sí, porque no es lo mismo una persona que hace ejercicio y come una cantidad X de cosas a una persona que está todo el día sentada viendo tele o tejiendo y que come más cantidad quizás también. Por eso siempre tiene que ser, como decía, ¿no? Lo que le sirve a uno, no le sirve a le otro. sirve Claro. a otro. Pero obviamente es bueno tener como esa organización. Equilibrio. Muchas gracias. Muy Muchas bueno. gracias también. Nos dio apetito. Hablar de comida abre el apetito. Sí. Mucho. Gracias, gracias. No sé cómo se apaga este. Acá.